Muy buenos días a todas y a todos. Como bien sabemos, en días recientes y tras una larga deuda histórica, finalmente se tipificó el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, dando lugar a su incorporación en diversos ordenamientos jurídicos de nuestro país que inciden directamente en los derechos político-electorales de las mujeres. El día de hoy arrancamos con estas cápsulas reflexivas con el tema antecedentes históricos, políticos y sociales para una conceptualización de la violencia política en razón de género. Por ello, iniciaré señalando que la violencia política en razón de género contra las mujeres ha sido un tema que se ha intentado plasmar por años en diversos cuerpos normativos y hasta la fecha fue posible. Es sabido que en todas las sociedades existen sectores que no tienen el mismo acceso a la riqueza, al poder y al estatus, y precisamente en nuestro país las mujeres han padecido a lo largo de la historia una enorme discriminación en el hogar, el acceso a la educación, ascensos laborales, entre muchos otros ámbitos. Para entender la violencia política contra las mujeres y en especial en razón de género, es necesario tener presente nuestra historia como país. Uno de los primeros antecedentes de participación femenil conocido en la vida política se remonta a 1913 con el movimiento Las Hijas de Cuauhtémoc, quienes buscaban la participación política de las mujeres mexicanas, así como muchos otros esfuerzos de colectivos feministas similares. Parte de sus conquistas se vieron reflejadas en 1917 después de la promulgación de la Constitución Política, cuando se expidió la Ley de Relaciones Familiares, según la cual los hombres y las mujeres tenían derecho a considerarse iguales, pero solo en el seno del hogar, es decir, en ese momento no obtuvieron igualdad política. No fue hasta 1937 cuando Lázaro Cárdenas reformó el artículo 34 constitucional para que las mujeres obtuvieran la ciudadanía mexicana como derecho político, y en 1946 cuando se reformó el artículo 115 de la Carta Magna para que en las elecciones municipales participaran las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres, con el derecho a votar y ser elegidas, pero solo en el orden municipal. La participación política de las mujeres en México no inicia en 1953. Antes ya se tenía un largo camino recorrido gracias a mujeres como Leona Vicario, Josefa Ortiz, Elia Puerto Carrillo y muchas más. Sin embargo, el camino no ha sido algo sencillo. Hasta el día de hoy, las mujeres seguimos enfrentando obstáculos a los que se suma una vertiente de violencia de género que se traslada al campo de la representación política. La ruta seguida para lograr el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres desde el derecho al voto en 1953 hasta el logro de la paridad en la integración de los órganos políticos ha tenido un arduo camino si se tiene en cuenta que la violencia política de género se expresa en forma de rechazo y hostilidad hacia las mujeres que buscan ejercer sus derechos político-electorales. Algunos autores sostienen que la violencia política de género en América Latina se ha utilizado para reproducir y mantener la subrepresentación de las mujeres. En este tenor de ideas, las relaciones de género, así como las de clase, edad, étnicas o religiosas, se cristalizan en los organismos que constituyen a la sociedad prevaleciendo a lo largo del tiempo. En América Latina se ha señalado que el concepto de violencia política y acoso contra las mujeres surgió por primera vez en el año 2000 en Bolivia, cuando las mujeres políticas en el ámbito local convocaron a un seminario en torno a dicha problemática en la Cámara de Diputados. El objetivo de la reunión fue poner a discusión los informes que ya documentaban actos de violencia cometidos contra candidatas funcionarias electas en municipios rurales y con apoyo internacional como la Asociación de Concejalas de Bolivia, se logró incidir en la aprobación de una ley que tipificaba la violencia política de género. Otras investigadoras señalan que las primeras formulaciones de la violencia política de género o violencia política en razón de género como concepto se ubican en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida también como la Convención de Belém do Pará, la cual explica las formas en que se expresa tal violencia, situándola como una de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. En medio de estas discusiones, cobra importancia el concepto en el debate público a nivel regional y nacional por su incidencia y fue incorporándose poco a poco al marco legislativo en la materia. En nuestro país,
Con el derecho de las mujeres a una vida política y para fortalecer sus derechos, en febrero de 2014, la Constitución en su artículo 41 hizo real este derecho humano al considerar de manera expresa el principio de paridad entre los géneros. Como se puede observar, es un derecho de igualdad y una conquista de las mujeres en la vida política que ha costado más de 100 años. Sin embargo, aún como derecho, las mujeres continuamos viviendo esta violencia reflejada en aquellas que quieren incursionar en la vida política. Para explicar esto, encontramos diversos factores como la falta de condiciones reales de igualdad e idiosincrasia manifestadas en expresiones como por ejemplo renuncias manipuladas o forzadas de mujeres una vez electas, presión, bloqueo y obstaculización en el desempeño normal de sus tareas, prohibiciones al ejercicio de la libertad de expresión, difamación, calumnias, acoso a través de los medios de comunicación, agresiones físicas, dominación económica en el plano doméstico y político, así como la persecución incluso a sus parientes, seguidores y seguidoras. Es decir, la paridad y la violencia política contra las mujeres en razón de género se correlacionan entre sí. La primera funciona como un incentivo formal de participación en condiciones de igualdad numérica y la segunda como un factor que desincentiva la participación, ingreso y permanencia de las mujeres en la arena político-electoral. En nuestro país ya se visualizan algunos avances para el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. No obstante, persisten condiciones estructurales adversas a la inclusión y la participación política de las mujeres y que en ocasiones se traducen en actos de violencia política que reflejan la discriminación y los estereotipos de género que limitan e inhiben su participación en el ámbito político. Ante esto, visibilizar el problema ha sido un buen inicio. Tan solo en México en 2007 se promulgó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Sin embargo, es hasta la realización del protocolo para atender la violencia política contra las mujeres que ésta es definida como todas aquellas acciones y omisiones, incluida la tolerancia, que basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. Por lo que concierne a la tipificación como delito de la violencia contra las mujeres en el ámbito político, desde el año 2012 se habían presentado en el Congreso de la Unión al menos 13 iniciativas para regularla. En el ámbito local, hasta septiembre de 2017, solo 20 entidades habían incorporado la modalidad de violencia política contra las mujeres en alguno de sus ordenamientos. Por otro lado, es importantísimo señalar el posicionamiento del tema como producto de los esfuerzos en el ámbito internacional donde tienen un papel importante la OEA y la misma ONU, y de algunos estados parte que se reflejan en la creación de la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres, la cual señala el derecho de las mujeres a ser libres de toda forma de violencia y discriminación en el ejercicio de sus derechos políticos y también al derecho a vivir libres de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. México es uno de los países con más violencia contra las mujeres a nivel mundial y particularmente con el avance de las mujeres en los asuntos públicos se ha desarrollado e incrementado en los últimos años el fenómeno de violencia política en razón de género que impacta de manera diferenciada o afecta desproporcionadamente a una o más mujeres en su participación en la vida política, no por su preparación o capacidad, sino por el único hecho de ser mujeres. Aún hay techos de cristal para las mujeres, aún somos invisibles para espacios de verdadera toma de decisiones, aún existen expresiones como que no hay mujeres capaces o que estos espacios son exclusivos para los hombres, entre muchas otras que se siguen utilizando como un pretexto para obstaculizar la participación femenina en esferas de la política en todos los niveles. Las manifestaciones más cruentas de esta disparidad son la violencia simbólica y física, siendo el feminicidio una forma de expresión de agresión extrema contra las mujeres. Ahora bien, no pasa inadvertido que hasta hace poco en México existía una ausencia normativa que regulara políticas concretas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Por ello, como mencioné anteriormente, a iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en colaboración con el INE, con la FEPADE,
con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se construye en 2017 como medida emergente una herramienta para brindar una mejor atención, sanción y reparación integral en materia de violencia, el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de género, editado ya con este nombre de su versión anterior que salió en 2016. El protocolo cobra relevancia por ser un esfuerzo de colaboración interinstitucional sumamente importante que reflejó principalmente esta aportación conceptual de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Ahora bien, no pasa inadvertido que hasta hace poco en México existía una ausencia normativa que regulara políticas concretas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Por ello, como mencioné anteriormente, a iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en colaboración con el INE, con la FEPADE, con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, el Instituto Nacional de las Mujeres y comisiones abocadas al tema, como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se construye en 2017 como medida emergente una herramienta para brindar una mejor atención y sanción y reparación integral en materia de violencia. Esta es el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de género, editado ya con este nombre de su versión anterior que salió en 2016. Este protocolo cobra relevancia por ser un esfuerzo de colaboración interinstitucional y ciudadana sumamente importante que reflejó principalmente esta aportación conceptual de la violencia política contra las mujeres en razón de género, fijándose como objetivo primordial la construcción, homogeneización y utilización del concepto, el cual se diseñó tomando como referencia la normativa de origen nacional, incluido su marco jurisprudencial e internacional. Ahora bien, ¿cuál es el origen de la violencia contra las mujeres en razón de género? La Recomendación General 19 de la Convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, o CEDAW, afirma que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que inhibe gravemente su capacidad de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre. El origen de dicha discriminación se encuentra en las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. La diferencia sexual y reproductiva entre unos y otras se ha traducido en una relación de poder que otorga la creencia de que el género masculino tiene una mayor jerarquía. Esto ha configurado un orden social conocido como sistema patriarcal, cuya premisa básica descansa en la supuesta superioridad de los hombres con sus responsabilidades y privilegios correspondientes, con inferioridad a las mujeres. Dentro del sistema, los géneros se construyen con identidades excluyentes donde se destaca la asignación de los hombres al espacio público político y de las mujeres al espacio doméstico o privado. Desde esta lógica, a las mujeres les compete el rol reproductivo que incluyen las tareas de cuidado y las responsabilidades domésticas, actividades no remuneradas que colocan a las mujeres en una situación de dependencia económica con respecto a sus padres o a su pareja, o bien a la doble o triple carga de trabajo. En cambio, a los hombres les corresponde el rol productivo asociado a la generación de ingresos, lo que les otorga autonomía y poder en la toma de decisiones. Una vez aclarado lo anterior, podemos analizar que a la par de una mayor presencia de mujeres en los espacios de toma de decisiones, ellas se han enfrentado al rechazo y a la resistencia por parte de quienes habían detentado hasta entonces el poder. Es entonces que comienza a mencionarse y a nombrarse con mayor frecuencia este fenómeno como violencia política contra las mujeres. Por otro lado, también es importante señalar como antecedente clave en lo que se refiere al marco jurídico internacional, y me parece relevante señalar en este tenor la reforma de junio de 2011 a la Constitución, donde los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México forma parte adquirieron un rango constitucional y por tanto no pueden ser contravenidos por disposiciones federales o estatales. Esto marca un parteaguas también para los derechos políticos de las mujeres al obligar a los estados a realizar una interpretación progresiva y pro persona al momento de analizar cualquier cuestión relacionada con los derechos humanos, dentro de los que evidentemente se encuentran los derechos de las mujeres. En este orden de ideas,
La CEDAW, la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención de Belém do Pará señalan que las mujeres tienen derecho al acceso igualitario a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. En el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen, además del principio de igualdad, el derecho de las y los ciudadanos a participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos, de votar y ser electas y electos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto, que garantice la libre expresión de la voluntad de las y los electores, así como el derecho a tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Así, la CEDAW establece que los estados deben tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país, garantizando en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas. Todo ello en condiciones de igualdad y en contextos libres de violencia. En el mismo sentido, la Convención reconoce que la discriminación representa un obstáculo para el bienestar de las familias y de las sociedades, que a su vez entorpece las posibilidades de las mujeres para contribuir en el desarrollo de sus países y de la humanidad. Además de ello, recomendaciones importantes emitidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer emanado de la CEDAW sostiene que la eliminación oficial de barreras y la introducción de medidas especiales de carácter temporal para alentar la participación en pie de igualdad tanto de hombres como de mujeres en la vida pública de sus sociedades son condiciones previas indispensables de la verdadera igualdad en la vida política. Al referirse a la violencia contra las mujeres, el mismo comité afirma que esta es una forma de discriminación que impide gravemente el goce de derechos y libertades, por lo que los Estados parte no deben permitir actitudes tradicionales según las cuales se considera a la mujer como subordinada y se le atribuyan funciones estereotipadas, ya que éstas perpetúan la difusión de prácticas que entrañan violencia o coacción y que el efecto de dicha violencia sobre la integridad física y mental de las mujeres es privarlas del goce efectivo, ejercicio y aún el reconocimiento de sus derechos humanos y libertades fundamentales, lo cual contribuye a su escasa participación política, entre otras cosas. A partir de la reforma político-electoral de 2014, ha sido posible visualizar diversas expresiones de violencia contra las mujeres, desde candidatas como mujeres electas en cargos o puestos de la función pública y actos que van desde descalificaciones hasta la privación de la vida de las mujeres en el ámbito público. En México empieza a hablarse de violencia política contra las mujeres a partir de 2010 y por efecto de la experiencia reportada por la Asociación de Concejalas de Bolivia. Hace 10 años no se nombraba como tal, incluso hoy en día es difícil poder reconocerla e identificarla por parte de las mujeres. En este sentido, no puedo dejar de mencionar el papel que juegan las cuotas de género, que serán explicadas de manera detallada más adelante en otra cápsula. ¿Por qué es importante? Porque la reacción a las cuotas como medida afirmativa detonó nuevas expresiones de violencia de género que se catalogan en lo político. Esto no quiere decir que hasta este momento, es decir, con la aplicación de las cuotas, surgiera la violencia política contra las mujeres, sino que adquirió nuevas y diversas expresiones en el ámbito político. La violencia política contra las mujeres ha existido desde que comenzaron a exigir su derecho a participar de la vida pública y del ámbito de toma de decisiones. Sin embargo, mencionar aquí la incorporación de las cuotas nos lleva a vislumbrar que la concepción misma de lo político se resiste a esta transformación, tanto en la estructura de los partidos políticos como en sus dinámicas organizacionales. Parte de estos antecedentes antes señalados impulsaron la inclusión del tema de la violencia de género como referente conceptual para el análisis de la participación política de las mujeres, al pretender profundizar en los efectos que tienen los estereotipos y la discriminación de género como prácticas sociales institucionalizadas de violencia de género en la política, que se mantienen y reacomodan pese a los avances normativos al respecto. Aunado a ello,
Las múltiples opiniones de expertas en la materia señalan que pese a la implementación de medidas como el sistema de las cuotas, no existe una cultura de equidad dentro de los partidos, ya que la puesta en marcha de estas medidas no ha sido bien recibida por el sistema político y sus diversos actores, especialmente por los partidos. Las reformas electorales constitucionales que culminaron en el mandato de paridad de género, aunadas a una interpretación judicial garantista, al trabajo de las organizaciones feministas y de mujeres, de políticas comprometidas y de la academia, han contribuido al reconocimiento y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres en todo el país. En seguimiento a la declaración sobre la violencia y el acoso político contra las mujeres que mencioné anteriormente, en mayo de 2017, el Comité de Expertas del MESECVI presentó en México la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres, mediante la cual la violencia se reconoce a nivel internacional como una forma más de la violencia de género. Su finalidad es servir de fundamento jurídico y proporcionar a los estados el marco legal necesario para asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en política, condición esencial para la democracia y la gobernabilidad del hemisferio. La ley encuentra su fundamento en los artículos 7 y 8 de la Convención Belém do Pará, los cuales aluden al conjunto de obligaciones a cargo de los estados para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres a través de la adopción de políticas y medidas específicas y cuyo cumplimiento genera responsabilidad internacional de los estados. Considera también los preceptos de la CEDAW referidos a los derechos políticos de las mujeres. La ley modelo encuentra su fundamento en los artículos 7 y 8 de la Convención Belém do Pará, los cuales aluden al conjunto de obligaciones a cargo de los estados para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres a través de la adopción de políticas y medidas específicas y cuyo incumplimiento genera irresponsabilidad internacional de los estados. Considera también preceptos de la CEDAW referidos a los derechos políticos de las mujeres y plantea una definición de la violencia política contra las mujeres. Desde el Comité de la CEDAW ha habido también en fechas recientes un esfuerzo por ampliar la comprensión del fenómeno de la violencia política contra las mujeres y sobre todo para su combate. El 14 de julio de 2017, el comité aprobó una recomendación sobre violencia contra las mujeres que se basaba en el sexo, la cual actualiza y amplía una importante recomendación hecha antes, número 19, sobre violencia contra la mujer, dentro de la cual señala que la violencia contra las mujeres basada en el sexo tiene lugar en todos los espacios y esferas de la interacción humana, ya sea pública o privada. Esto incluye la familia, la comunidad, los espacios públicos, el lugar de trabajo, los espacios de recreación y señala el ámbito político. En este sentido, ¿qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género? De acuerdo con la definición obtenida en el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género de 2017, que a su vez, como comenté anteriormente, fue construida a partir de la Convención Belém do Pará, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se estableció que la violencia política en razón de género son todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos, que se dirigen a una mujer por ser mujer, esto es en razón de género, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo. Puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, patrimonial, económica. También se tiene conocimiento de diversos casos en los que se evidencia la intención de castigar a las mujeres por desafiar el orden de género y querer ocupar un lugar que desde la lógica patriarcal no les es propio. Por último, la reciente reforma que da surgimiento a estas reflexiones es de gran importancia para garantizar los derechos humanos de las mujeres y el libre acceso al goce o ejercicio de sus derechos políticos electorales en su calidad de ciudadanas, con posibilidad y derecho de ejercer como simpatizantes, militantes, precandidatas, candidatas y servidoras públicas en ejercicio del cargo. En este tenor y recapitulando los antecedentes que hasta aquí he señalado y el sinnúmero de condiciones y factores que es imposible mencionar en su totalidad en este espacio,
Es elemental decir que si bien las mujeres han logrado gradualmente la igualdad formal en cuanto a sus derechos civiles y políticos, esta condición no es suficiente sin su debida materialización en el marco normativo del país, así como la posición del tema en la agenda pública para la elaboración de políticas públicas que estén debidamente encaminadas a erradicar las brechas aún existentes. Todo lo anterior derivó en la imperante necesidad de delimitar legítimamente dentro del marco normativo de nuestro país la violencia política en razón de género como conceptualización formal que será desmenuzada en los siguientes módulos. Sin embargo, me adelanto a decir que la reforma plantea definir la violencia política en razón de género como toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que tenga por objeto o resultado limitar o menoscabar el ejercicio o efecto de los derechos político-electorales de una o varias mujeres. En este momento, las mujeres se enfrentan a obstáculos derivados de los prejuicios de dirigentes y militantes de los partidos políticos, incluyendo a los que pertenecen. Cabe señalar que este tema de investigación tiene un enorme potencial para la ciencia política y disciplinas afines, dado que es un asunto estructural que permea las instituciones a las que se pretende acceder y que provoca que las mujeres no puedan acceder a ellas en igualdad de condiciones en la toma de decisiones políticas. Como datos interesantes para concluir el tema, es preciso detenernos en algunas cifras que muestran que el problema de desigualdad entre hombres y mujeres se manifiesta en diversas esferas de nuestra sociedad. En México, de acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, de enero de 2012 a enero de 2017 se abrieron 496 expedientes relacionados con violencia de género. No extraña que aparte en el proceso electoral de 2014-2015, de acuerdo con el Tribunal Electoral Federal, entidades como Chiapas, Colima, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Yucatán, entre otros, hayan presentado casos de asesinato, violencia física, psicológica, desaparición, ataques con armas de fuego a precandidatas, candidatas y mujeres que participaron de ese proceso electoral. También se ha documentado casos de violencia política contra las mujeres en el ejercicio de sus funciones de gobierno. Los ámbitos en donde la violencia contra las mujeres en política en nuestro país se ha presentado con mayor intensidad han sido entonces los ámbitos partidario, electoral y legislativo. No obstante, si bien las mujeres han podido acceder a cargos ejecutivos en los distintos órdenes de gobierno, aún continúa siendo dispar su participación frente a la de los hombres. La raíz de la violencia política de género es el obstáculo al que se enfrentan las mujeres al querer ejercer sus derechos político-electorales, acceder e influenciar en sus comunidades, situación que no tiene que ver con sus ideas, propuestas o con pertenecer a un determinado partido político, sino a un elemento en particular, ser mujeres. Las elecciones presentan una oportunidad para poner a prueba una democracia que las mujeres pueden inscribirse para votar, presentar su candidatura y emitir un voto en secreto, son ya indicadores de una democracia inclusiva. Sin embargo, en cuanto más mujeres participen como votantes, candidatas, dirigentes de partidos políticos y personal electoral, más aceptación ganará su presencia en la política. Hoy en día, la violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos de ellas. Para estar en condiciones de detectarla, es indispensable tomar en cuenta que ésta se encuentra normalizada y, por tanto, invisibilizada, y puede constituir prácticas tan comunes que no se cuestionan. La categorización de la violencia contra las mujeres como una cuestión de derechos humanos tiene importantes consecuencias, en el sentido de que el reconocimiento de que la violencia contra las mujeres es una violación de derechos humanos clarifica las normas vinculantes que imponen a los estados las obligaciones de prevenir, erradicar y castigar todos estos actos de violencia, y los hacen responsables en caso de que no cumplan con tales obligaciones. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación y el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, a mayo de 2018, volviendo al ámbito estatal, 28 entidades habían incorporado la modalidad de violencia política contra las mujeres en alguno de sus ordenamientos jurídicos. Asimismo, y como conclusiones, la violencia no es estática y solo se puede observar por medio de sus manifestaciones, las cuales varían en formas, en grados, en intensidades. También se asumen, se piensan y se sienten de formas diferentes. Cuando se aprueba una ley, la violencia se reconfigura.
por lo que las formas y expresiones aparecen a veces de maneras más sutiles o por el contrario son más brutales. Es por eso que hay que estar atentos y atentas a la aplicación de las nuevas disposiciones y a los efectos que provoquen. La igualdad entre mujeres y hombres, esto es, la igualdad de género, supone una conquista tan importante y trascendente como la abolición de la esclavitud, el paso de los sistemas monárquicos a las democracias modernas o el reconocimiento de los derechos humanos. En todos los casos estamos frente a nuevos paradigmas de organización social orientados a construir sociedades más justas, más humanas, más igualitarias, más libres y solidarias. Lo que se está logrando ahora es el resultado del esfuerzo de numerosos actores como mujeres electas, periodistas, académicas e incluso tribunales electorales que han buscado visibilizar este problema al combatir la violencia y el acoso político con numerosas estrategias para proteger los derechos de las mujeres a la participación y salvaguardar la integridad de los procesos electorales. Como resultado, cada vez es posible encontrar más evidencia de la violencia contra las mujeres en política en los países de la región. Al mismo tiempo, es posible encontrar numerosas soluciones, incluidas leyes para criminalizar estas conductas. Estas experiencias enriquecen las discusiones internacionales, puesto que los debates no se han dado tan ampliamente en otras regiones. Sin embargo, la información que tenemos de otros países y las aportaciones de otras disciplinas refuerzan la universalidad de este problema y nos proporcionan una mayor precisión conceptual, que es tan importante porque puede expandir o restringir la manera como se entiende un problema particular. Esto a su vez transforma el alcance de las acciones para desarrollar soluciones. Hasta aquí mi participación. Gracias a todas y todas por su atención.